ahora quisiera que ahondáramos en lo que siguió a nuestro PIC trans. Esto es que si luego de haber tenido esta revelación hubo una toma de postura inmediata contra la ideología de la identidad de género, o bien si esta postura se sostuvo desde la clandestinidad y si esto impactó algo en sus respectivas dinámicas de vida. Elisa, tienes el uso de la voz, por favor. Gracias, Van. Pues yo recuerdo que a raíz de esto empecé como a investigar, pero realmente surgió, bueno, yo soy vegana, antiespecista, entonces un día estaba yo como buscando en Facebook, más bien viendo como un grupo de veganas, de veganos, y, salió, había como una discusión en este grupo donde atacaban mucho al feminismo radical y entonces atacaban en particular, decían cosas, ya sabes, o sea, negativas de Laura Lepona. En ese entonces yo no tenía idea pues de quién era Laura Lepona. Entonces era tanto que dije, bueno, pues ¿quién es? Y entonces me puse a investigar esa misma noche, vi las conferencias y ahí me fui, esto mismo me llevó a más charlas de la doctora Alicia Millares y bueno, ya me empecé, o sea, yo las escuchaba y decía, claro, o sea, pues claro, es sentido común, o sea, claro, tiene la razón. Y bueno, pues después de ahí, gracias a Laura Lepona, conocí WDI, bueno, entonces WHRC, y, y ya me convertí en voluntaria y me he seguido formando más y más y más y más en esto. Y bueno, la defensa de los derechos de las mujeres basados en el sexo. Y bueno, sí tuvo repercusiones. Cambié casi la totalidad de mis amistades, como el 99%. Lo cual me hace muy feliz porque creo que muchas tienen miedo de esto, ¿no? De que, ay, pero es que si me posiciono voy a perder a mis amigas o a mis amigos. Pero creo que es muy lindo porque yo dentro del feminismo pues he encontrado grandes amigas, una de ellas aquí presente, Yadira del Mar, una gran amiga, y en el feminismo se pueden hacer amigas, o sea, ¿para qué querer ese tipo de amistades? O sea, realmente cuestionarte, pues, ¿para qué quiero este tipo de amistades? Gente que apoya algo que es totalmente antifeminista, no, gracias. Claro, completamente de acuerdo, Elisa. Este asunto de que trastoque de esa forma nuestra esfera emocional, ¿no? De la gente que es cercana a nosotras, que de pronto pues también te pone en perspectiva, ¿no? El asunto de que si no puedes establecer una discusión, un intercambio de ideas y hacerlo desde la aceptación de que cada quien puede tener una posición sobre cómo está parada en el mundo, pues también no hay mucho que hacer en ese sitio, pero cuesta trabajo porque es ese tipo de situaciones que te ponen en esa disyuntiva de amistades que a lo mejor son de larga data y de pronto, pues esa amistad sale por la ventana y te quedas con el recuerdo, ¿no? Pero a lo mejor a veces ni siquiera. Lo bueno es que el cerebro tiende a mandar a los recovecos las cosas innecesarias, ¿no? Y a veces también estas experiencias se van allí quedando soterradas. Y bien, pues, Fernanda, ¿tú cómo decidiste tomar postura y decir, yo no creo en estos planteamientos misóginos que pretenden abolir la realidad biológica? Sí, es duro, es duro y claro que eh, después de haber quitado la venda de los ojos, justo como comentas de tu compañera bióloga, que incluso hacía eco de esa misoginia, me vi en la misma postura con un montón de mis compañeras y compañeros de generación. Yo soy bióloga, como mencionaste al principio, de mi propio círculo, pero encontrarme en redes sociales con las feministas que ya habían abierto los ojos al respecto, que ya tenían años analizando la ideología de la identidad de género y advirtiéndonos de sus peligros, eh,
fue a través de verme frente a su claridad y valentía que pude yo encontrar la mía. Y sí, eventualmente dejé de guardar el silencio al respecto, aunque por supuesto no fue inmediato, pero porque a la par de esta claridad me enteré también pues, de todos estos casos incontables de mujeres que han sufrido todo tipo de repercusiones de acoso, de violencia, por tomar postura públicamente contra la ideología de género. Y bueno, claro que también sentí miedo por eso, pero más que miedo sentí rabia. Y junto a la rabia, también el amor y la lealtad por las mujeres, y todo esto en conjunto pudo más que el miedo. Muchas gracias por decirlo. Me quedo mucho con esta frase de que encontraste tu valentía en la valentía de ellas. Parafraseada, pero al final me parece algo muy potente. Mireya, tú renegaste de esta ideología identitaria de principio abiertamente, te posicionas a favor de las mujeres. ¿Cómo sucede? Por favor. Pues mira, yo no tuve tanto asunto porque pues en ese momento estaba como ya en mi práctica privada, ¿no? Entonces lo que yo hacía era como tratar de sensibilizar a las mujeres que yo tenía cerca, a mis pacientes, ¿no? A riesgo de encontrarme con alguna que fuera una queer declarada, que es válido, ¿no? Pero quizás yo tengo la esperanza de que las mujeres que están atrapadas en lo queer es porque no han visto la luz. O quizás no han tenido como, es decir, todos nos dicen, oye, ¿por qué eres tan mala? ¿Por qué eres antiderechos? ¿Por qué sensibilízate? Encuentra amor en tu corazón. Y yo les digo, encuentro mucho amor en mi corazón. Pero ¿sabes cuándo me cuesta trabajo? Cuando hay hombres violando mujeres en las cárceles de mujeres. Ahí se me acaba la empatía. Porque no necesitábamos eso. Ninguna mujer, ninguna, yo digo ninguna con sentido común, ¿no? Pero digamos, ninguna que se llame feminista va a decir, pues vamos a probar, ¿no? A ver qué pasa, vamos a poner unos hombres bien violentos en las cárceles de mujeres a ver qué pasa. Entonces, mi posicionamiento, la verdad, fue inmediato y casi no requería nada de esfuerzo, porque no necesito ser yo para ser empática. Simplemente hay una mujer vulnerable, súper vulnerable, atrapada con un varón, y la gente está diciendo, no pasa nada, esto es amor, esto es inclusión. No, no es, no es. Es completamente violencia, directamente. O sea, hay que llamarle así lo que es eso. O sea, aquí hasta ahora, pues bueno, Elisa nos comenta, ¿no? El asunto de primera instancia temer a perder amistades, ¿no? Que pueden haber sido muy entrañables al principio, ¿no? En otro escenario, ¿no? Lo que nos dice esta Fernanda acerca de que te encuentras en un lugar de procesos formativos en ciencia y de pronto te encuentras con colegas que te plantean estos sinsentidos, ¿no? También ahí como que te choca algo, ¿no? Y acá, pues también contigo, Mireya, el asunto de que esta frase tan manida en redes sociales de que no se te nuble la empatía. Soy pésima parafraseando, ¿no? Pero bueno. Y el caso es que, a ver, que la empatía más bien no nos nuble la capacidad crítica, la capacidad analítica, ¿no? No son incompatibles ni son excluyentes la una de la otra, ¿no? Porque además me parece también que el asunto de la empatía de pronto nos hace ceder, conceder, ¿no? Y justo como ya empatía por todas partes, es tanta empatía en todas partes, que ya la empatía empieza a no significar absolutamente nada, ¿no? Y eso pasa con los conceptos, con las definiciones. Entonces, aquí particularmente me parece que tú tenías estas condiciones respecto a tus medios de vida asegurados, porque tienes una práctica privada, porque justo, ¿no? Lo que decías tú misma hace rato, ¿no? Es entonces, bueno, ¿por qué atacan tanto a J.K. Rowling, ¿no? Y justo que esta gente lo que hace es ir a por tus medios de vida, por tu trabajo, la escuela, e ir a acusarte, ¿no? Como de, ay, esta odiadora, ¿no? Y van y hacen la pataleta, ¿no? Entonces también creo que es que empieza a haber como esta serie de consideraciones de varias aristas, ¿no? De la situación, amistades,
espacios de formación intelectual, el asunto de los medios de vida, ¿no? Entonces, yo sé que en ese aspecto, de acuerdo a la posición que tengamos, será más o menos sencillo poder decir, oigan, va a ser que no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Pero vamos, es interesante poder entender estas aristas. Muchas gracias, Mireya. Pues bueno, Yadira, en los últimos años, tu labor como escritora y poeta en concomitancia con tu activismo feminista ha alcanzado notoriedad y esto te ha lanzado a la palestra pública, indefectiblemente, ¿no? Y por lo cual, pues tu posicionamiento en este tema ya es de dominio público, ¿no? Tanto como las vejaciones que has padecido en nombre de esta inclusividad pedorra, ¿no? Perdón por el francés, pero... pues bueno, haciendo estas consideraciones, Yadira, por favor, dinos, ¿qué implicó tomar postura y cómo has enfrentado estas dificultades que ha entrañado el salir a decir, oigan, pues así es esto, ¿no? Ay, pues el suspiro es porque yo estudié sociología, además en una época en la que las instituciones de educación superior estaban experimentando el boom queer, ¿no? Entonces, evidentemente, tomar postura no fue sencillo ni fue tan rápido, sino que tuve ahí que atravesar cosas que, bueno, que también abonaron a que yo abriera los ojos, ¿no? A que fuera crítica y reflexionara sobre esto que estaba pasando. Pues resulta que por mi paso en la universidad tuve un amigo que dejó de ser mi amigo la semana pasada. Bueno, ya no éramos amigos, pero me retiró su amistad oficialmente la semana pasada. Entonces él era muy defensor de la teoría queer, ¿no? Se encargó de organizar un coloquio en la universidad, invitar a personajes que hacían drag, bueno, una serie de cosas, ya sabemos de qué clase de misoginia. No fue sencillo, después empecé también a relacionarme con un grupo de mujeres indígenas, donde pues mi labor era distinta, ¿no? No hablábamos de feminismo, sino que tenía que ver con el tema de la identidad indígena de una raíz. Pero esto, por supuesto, digamos, este PIC trans lo viví un poco en la clandestinidad, ¿no? Porque habitar estos espacios, primero la universidad plagada de queerismo y después ocupar este espacio en esta organización, pues me llevaban un poco a guardar silencio, ¿no? Porque para empezar, todo lo que veíamos en sociología era este tema de identidad de género, teoría queer, teoría King Kong, o sea, una cosa rarísima, ¿no? Maestras que apostaban por el trabajo sexual, que se decían feministas, otras maestras que hablaban claramente de una postura abolicionista, pero que eran las apestadas de la universidad, ¿no? Las que con nadie quería trabajar con ellas, nadie quería juntarse con ellas por esta postura, que además, con este tema de la empatía, ¿no? Porque a mí me molesta mucho esta cosa de tolerar y tolerar y tolerar, porque pues un día explotas, nadie aguanta tanto. Entonces, creo que fue una suma de cosas difíciles. Cuando empecé, digamos, a tener más relevancia en las redes, pues empecé a recibir pues ciertos comentarios con respecto a cuando empecé a involucrarme más hacia el feminismo radical, pues me decían todo el tiempo que por mis orígenes se pensaba que yo era feminista comunitaria, ¿no? Y que por qué razón estaba yo del lado de una teoría de mujeres blancas, burguesas y privilegiadas. Entonces se me empieza a señalar por ahí todo el tiempo estos ataques que comentas, Van, que he tenido sobre todo en Twitter. Ahí está mi fanaticada en Twitter, estos fans confundidos, que pues todo el tiempo me decían como, ay, es que no es posible, es amiga de las blancas, ya se blanqueó porque se junta con estas personas, no es posible que no se dé cuenta que sus amigas blancas la utilizan como muñequita. Y una serie de pendejadas que yo decía, bueno, no sé, o sea, ¿por qué? O sea, sin criterio, ¿no?
Y por supuesto, una de las cosas que obligó a este ex amigo a quitarme su amistad oficial fue por también una serie de cosas que viene de esto que comentas, Van, de la ley del agrado, ¿no? O sea, yo me había tratado de mantener neutral en el asunto y cuando ya no pude más fue en el momento en que sucedió la muerte de Magdalene Berns, ¿no? Y que vimos festejar a transactivistas en las redes de una cosa tremenda, ¿no? Tremenda. Entonces yo me quedé impactada. Fue cuando realmente tomé una postura abiertamente en público y que este ex amigo empezó a cuestionarme porque me decía, oye, ya te veo que en Twitter tienes seguidoras que son sospechosas. Y yo decía, ¿sospechosas de qué? ¿De qué las señalas? ¿De qué las acusas? ¿No? Y por supuesto tenía que ver con el tema, es que son transfóbicas, es que estas mujeres, además blancas privilegiadas, no puedo creer que sean tus amigas, no puedo creer que te sigan en Twitter. Y yo decía, cuando finalmente yo directamente le digo a él que basta, fue cuando él me manda una imagen muy desagradable que estuvo rolando por Twitter y todas las redes, que también era hablando de Laura Lecuona, ¿no? Entonces me molesté muchísimo, le dije que no quería que me mandara este tipo de imágenes, que eran súper misóginas, agresivas, violentas, que por qué no se cuestionaba eso, ¿no? Y por supuesto me señaló de estar defendiendo me dijo, a tu tía la conservadora. Entonces, pues le dije, mira, también hay tíos conservadores, ¿no? Pero el ataque es directamente siempre a las mujeres. Entonces fue por pausa, ¿no? Y esta postura, tener una postura crítica, y además me da un chingo de risa, o sea, con el tema de mi poesía, ¿no? O sea, que también por ahí en Twitter el señor, que es el acosador oficial de las mujeres críticas de género, pues dijo, ay, es que es poesía TERF, es que se la vive hablando de mujeres y sus vulvas, toda biologicista. Entonces yo digo, bueno, ya, o sea, es ataque tras ataque, sin sentido tras sin sentido. Ha sido complicado tener una postura porque pues a todo le han pegado. Siento que también tener esta postura por ahí me tiró una posible edición de un poemario. Entonces creo que han sido también pues este miedo que pienso que muchas mujeres comparten este suelo político con nosotras, pero el miedo las ha llevado a permanecer un poco más en silencio y también por el tema laboral, ¿no? Que las empresas, instituciones quieren verse muy inclusivas y también por ahí pues entra este tema de pues mejor permanecer neutrales pues porque necesitamos sobrevivir a este sistema culero. Entonces creo que ha sido muy complicado tener esta postura y además es, creo, más complicado cuando tiene cierto alcance y cierta relevancia en redes, ¿no? Porque los ataques misóginos, amenazas de muerte, burlas, que se hayan metido también con mi diagnóstico de salud, es algo que también me lo aventaron por TERF. Entonces creo que es complejo. Entonces ahí le dejo porque soy muy habladora. No, muchísimas gracias, Yadia. Yo de hecho, creo que infiero porque no puedo estar con un ojo al gato y otro al garabato de lo que está pasando ahorita mismo en transmisión, pero sí estoy viendo que, híjole, que está, creo que sí está haciendo esto un hervidero de comentarios y de preguntas de las compañeras que están aquí ahora mismo viéndonos, ¿no? Entonces, es un deleite escucharte siempre y que te extiendas, ¿no? Y de la misma manera en la que, por ejemplo, ahorita que me parece que es el momento en el que más hemos tenido oportunidad de platicar entre nosotras, ya en este nivel de vernos nuestras caras, ¿no? En este contexto, pues, me refiero, ¿no? Y pues escucharlas a todas realmente me parece que con independencia de que claramente tú tienes una presencia mayor en redes sociales por la chamba que has hecho hasta ahora, el hecho de saber que cada una de nosotras también ha tenido un proceso bastante particular con esta toma de postura y poder compartirlo,
pues es maravilloso, ¿no? Y es genial, ¿no? Entonces, pues por mí que esto dure 3 horas, ¿no? Pero bueno, pues también sí, no se trata de examen profesional, ¿no? Así que, pues nada, yo en este renglón quisiera compartir que para mí la toma de postura fue de inmediato, ¿no? En plan, yo discutí con esta colega que, pues bueno, ex colega más bien, y empecé a publicar, a difundir, ¿no? Cuestiones de feminismo, empecé a interesarme mucho más en aprender, en buscar justamente en redes sociales, ¿no? Un poco identifico allí como mi proceso fue un poco similar al de esta Fernanda, ¿no? En ese aspecto. Porque sí, yo veía en redes sociales que pues estas mujeres, ¿no? Que siendo atacadas en su libertad de pensamiento, de opinión, y que se posicionaban, ¿no? Y que estaban allí. Entonces, o sea, mi trayectoria fue como empezar a ver activistas españolas, y de España me fui a República Dominicana con Michelle Morales, con Raquel Rosario Sánchez, Argentina, María Binetti, o sea, ¿no? Llegué a México justamente viendo Laura Lecuona, ¿no? Y dije, pues sí, ¿y ella quién es, no? Laura Lecuona. Entonces, mi Facebook, que hasta hace poquito era la única red en la que estaba, y estaba con un seudónimo, con Denora Ufana, estaba lleno justamente de esta información de todas estas mujeres, ¿no? Que he llevado meses de este proceso de estar allí, poniendo información que a mí me interesa y que me ha permitido conectar con otra gente no, con otras mujeres. Y el asunto es que para mí creo que hasta ahora el mayor costo que ha tenido, pero la verdad es que le salió el tiro por la culata porque costo ninguno, fue que una muy querida amiga, puedo decirlo ahora, me mandó un mensaje por Facebook en una ocasión diciéndome que, pues básicamente que mi seudónimo, mi lugar de residencia, la dirección a mi red social estaba circulando en una lista a través de un documento de Google Forms, ¿no? Entonces, era una lista de feministas antigénero, y yo, pues allí, mi seudónimo junto al nombre de grandes feministas históricas de larga data, de un trabajo impresionante, también siendo localizadas en esta lista negra, ¿no? Digna de actitudes fascistas, de la Gestapo, y de lo que vio, lo peor del siglo XX, lo que vio en términos de persecución, tan solo por hablar de historia contemporánea. Entonces, para mí la consecuencia fue tener miedo justamente de cómo podía impactar en mi familia, cómo les iba a decir, oigan, pues está pasando esto, ¿no? Porque seguía siendo una abstracción, como de, ok, ahora me doy cuenta que hay gente observándome, ¿no? Hay gente observando algo que es algo particularmente de mí, que expresa algo que me importa, ¿no? Pero como les digo, le salió el tiro por la culata y se la pelation, porque esto me ha permitido acercarme a mujeres increíbles que admiro mucho, y sobre todo me trajo a los brazos de WDI México con ustedes, ¿no? Entonces, creo que por fortuna el costo ha sido justamente llegar al feminismo, ¿no? Y ser feliz y hacer amistades feministas, ¿no? Ahí comparto la idea de esta Elisa en torno a que pierdes amistades, pero ganas otras que en realidad te enriquecen y te hacen crecer como mujer, ¿no? Como humana. Pero pues bueno, ya sabemos, ¿no? Esto de decir que el emperador va desnudo ha tenido costos para todas, en mayor o menor grado, efectivamente por nuestras circunstancias, y sin embargo, el sexo existe. Así que, pues bueno, un poco ya hemos estado hablando de cómo hemos consolidado nuestra postura, pero bueno, me gustaría que en este renglón específicamente, como en este caminito, Elisa, nos comentaras que recurriste a algún espacio y buscaste información para comenzar a formarte este criterio propio
sobre el fenómeno del transgenerismo y pues que nos des allí como esas perlas de sabiduría a todas nosotras, las compañías también que están en la transmisión, ¿no? Como para decir, mira, por acá puedo tirar, ¿no? Buscar, leer, platicar, ¿no? Por favor. Sí, claro. Bueno, pues como ya había como comentado, pues me empecé a escuchar las conferencias, las ponencias de Laura Lecona, de la maestra Alicia Millares, pero también una gran referente para mí, pues es mi admirada Sheila Jeffries, que por cierto hoy salió su nuevo libro. Para quienes estén interesadas, hay alguien que haga favor de poner un link en el chat. Y bueno, pues ella tiene libros muy, muy buenos, en especial para este tema, pues el que en español sería traducido como, bueno, El género daña. Me puse a leer mucho, bueno, casi toda la obra de Sheila Jeffries, también a investigar más sobre, bueno, Janice Raymond, y bueno, pues las grandes feministas, ¿no? Que le plantan cara a esta embestida que es el transgenerismo. Y bueno, pues ya dije, me acerqué a WDI, asociación a la que le tengo mucho cariño y pues aquí estamos. Bien, sí, es que es como que van dejando pistas del caminito que hay que seguir, ¿no? Nada más que hay que justamente como ir viendo de, sí, claro, Alicia Millares, Amelia Valcárcel, Laura Lecona, Marcela Lagarde, ¿no? Alda Facio, bueno, para mí yo le tengo una gran admiración en ese aspecto porque ella nos puso como concepto jurídico en el marco internacional de los derechos humanos. Entonces, pues sí, van dejando estas pistas y de pronto como descubrirlas, ¿no? Desde su literatura. Y Sheila, bueno, pero por supuesto, ¿no? A mí la verdad es que también horas he visto de sus conferencias, de las que he encontrado. Y justo, Fernanda, por allí, retomando lo que nos has comentado, percibo, ¿no? Me autopercibo en que has robustecido tu postura a través de un proceso autodidacta, ¿no? Entonces, quizás si puedas compartirnos un poco más en ese sentido precisos, ¿no? De fuentes a las que te has remitido, las cosas, las curiosidades que has encontrado, ¿no? Bueno, curiosidades suena como invalidante, ¿no? Es más bien como esta información que a veces está un poco soterrada en internet y que a veces requiere un poco de búsqueda especializada, ¿no? A eso me refiero con la curiosidad. Por favor, Fer. Sí. Sí, pues justo coincido con Elisa, por ejemplo, o sea, la que más me ayudó como a consolidar esa parte de mi postura, en parte también fue Sheila Jeffries, pero claro que también las teóricas españolas como Alicia Millares, Amelia Valcárcel, bueno, un montón de mujeres me han ayudado a eso, pero en ese sentido es especialmente la parte de regresar a las mujeres, en el sentido de que este mundo patriarcal nos aleja de nosotras, o sea, nos hace vernos como competencia, nos roba energía, conocimiento, nos despolitiza. Y el volver a nosotras, escuchar a las mujeres, a leerlas, hablar con ellas, amarlas a ellas, enfocarnos en nosotras, no tanto en qué hacen los hombres y para qué y todo eso, es lo que más me ha ayudado a enriquecer mi postura y a sostenerla. Y justo también lo que me mantiene aquí, ¿no? Y también construir en comunidad, que justo como lo que estamos haciendo nosotras en este momento, como la WDI, pero también simplemente los grupos de amigas, o sea, eso, poner el foco en nosotras en todos los sentidos, aunque claro que también las teóricas tienen ahí su papel súper, súper importante, y también está un poco, no sé, tiendo a pensar que es mi formación en biología, pero luego también tenemos estas personas de las ciencias de la salud y las ciencias en general que de todas formas están replicando esta pseudociencia misógina
Y pues bueno, se supone que estamos formados en pensamiento crítico y una buena parte se ve que carecen de eso. Pero bueno, en ese sentido, la verdad es que a pesar de que un montón de personas formadas en estos ámbitos hagan eco de este sinsentido, la verdad es que la ciencia tiene las evidencias que tiene y no sostiene, pero por ningún lado, ninguna de las afirmaciones del transgenerismo, como estas locuras del sexo asignado al nacer, perdón, pero ¿asignado por quién? El sexo se determina en la fertilización y después se diferencia en el desarrollo embrionario. Nadie te lo asigna, ni a mí, a ninguna otra persona, y no entiendo cómo es que puede haber profesionales de la ciencia, biólogas, biólogos, diciendo, sí, claro, el sexo se asigna, o el sexo es un espectro. Disculpa, ¿espectro de aquí a dónde? Hay 2 gametos sexuales en los humanos, óvulos y espermatozoides. ¿En dónde está el espectro? Es un sinsentido, pero ahí están las evidencias, no importa lo que digan, que apelen a su falacia de autoridad porque es el señor biólogo y escriban estos artículos súper complicados, haciendo un montón de gimnasia mental y maromas para intentar justificar este sinsentido. La evidencia está ahí. ¿En dónde están los otros gametos en el espectro del sexo? Díganme. Pero bueno, lo más importante, creo yo, es la parte de regresar a las mujeres. Todo lo que estamos haciendo, no solo los libros, o sea, también lo que se comparte entre nosotras. Eso, poner el foco en nosotras, escucharnos, leernos, compartir y construir entre nosotras. Eso ha sido lo que más ha ayudado a consolidar mi postura y a mantenerme en ella. Totalmente, es que es la intelectualidad que el posmodernismo se llevó, ¿no? Creo que eso engloba bastante bien lo que estamos pasando justamente ahora, ¿no? Y este asunto de que el fenómeno cultural derogue la realidad material, ¿no? La verdad es que una amiga me decía que a lo mejor es un problema de que estamos hiperintelectualizando, pero no sé, más bien yo lo vería que nos estamos hiperpendejandizando completamente, ¿no? O sea, es que estar allí rizando el rizo de conceptos que ya existen, que definen algo particular, que está allí esa evidencia que se contrasta, se verifica, se prueba y no cambia, que es algo allí inmutable, ¿no? O sea, que está ahí una revisión allí por pares de que va a suceder de esa forma, ¿no? Y aquí, antes de pasar con esta Mireya, aquí me recuerda mucho esta situación de en el espectro del sexo, la ruin instrumentalización que hacen de las personas intersexuales, ¿no? Porque justamente el asunto de la definición del sexo va justamente por la función reproductiva, justo lo de los gametos, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que todas estas trampas discursivas son las que nos tienen en el lugar que nos tienen y nos hicieron llegar al lugar en el que nos encontramos ahora mismo aquí, ¿no? Y pues bueno, Mireya, platícanos, por favor, cómo fue este proceso formativo que tuviste para posicionarte contra estas falencias de la identidad de género. Y más porque hace un ratito nos mencionabas, ¿no? Que justamente en tus circunstancias has tenido y has estado en posibilidades de sensibilizar a mujeres, justamente porque pues vamos, o sea, dijiste, a ver, a mí no me van a estar mareando ni dorándome la píldora con esto, ¿no? Que yo impaciente voy, ¿no? Entonces, por favor, platícanos desde allí cómo ha sido justamente que este proceso que has tenido, la forma en la que has aprendido y es algo que estás generosamente compartiendo con otras mujeres. Pues en realidad una cosa es como el ámbito laboral y otra es tu círculo, ¿no? En mi círculo, pues yo crecí en una familia mexicana bien conservadora, como supongo la mayoría. Entonces, pese a que sí tuve educación de licenciatura y demás, pues siempre era sírvele a tus hermanos, tu hermano ya, o sea, tráele, ofrécele, hazle, ¿no? Entonces siempre creces con esa idea de que las mujeres somos minoría, pero somos el 52% de la población.
52. Es más, ¿en qué lugar la minoría toma las decisiones? Solo en estas distopias patriarcales. Entonces, esto, honestamente, me avergüenza decirlo un poco, pero me acercó al feminismo. De hecho, esto me hizo decir, se acabó. Ningún hombre va a venir a decirme ni qué voy a hacer, ni cómo lo voy a hacer, ni mucho menos qué soy. Porque ahora resulta que toda nuestra formación, ¿no?, ha sido privilegio. La opresión que hemos vivido desde que supieron que éramos mujeres ha sido no solo decisión nuestra, sino privilegio. Y te tienes que identificar con eso porque si no, odiadora mala, de lo peor. Y no, yo creo que no. Entonces, me puse a investigar al respecto solo para pues solidificar mi postura, ¿no? Porque por supuesto te salen con artículos de Nature, con artículos de Scientific American y tú los lees y dices, quizás yo estoy leyendo mal, porque Scientific American no puede estar diciendo que el sexo es un espectro, no puede estar utilizando a las personas con variaciones en el binomio absoluto de los humanos para decirme que lo que yo he vivido toda mi vida, pues lo tengo que elegir, ¿no? Que es mi opresión. Y si no, mala. O si no, de todos modos soy cis. Entonces, no me hallo ahí, no me encuentro ahí. Y yo no creo que la defensa de las mujeres y las niñas sea un pecado. Y si eso nos va a adjudicar automáticamente una fobia imaginaria, pues ni modo, porque nadie nos va a mandar a callar. Claro, completamente. Es que sí, cuando ya lo ves en este tipo de revistas científicas, ya ahí una pierde toda esperanza, ¿no? O sea, es más como que, sí, justo, es como de aquí al feminismo en adelante, ¿no? Como, o sea, el asunto el plan de, el descrédito que le das al bagaje de conocimientos que se está generando en esta época. Y ya cuando ves que este tipo de revistas, ¿no?, que se supone que es de revisión científica, basada en evidencia y en estudios serios, nada más a decir, ¿no?, remitirlas al caso Socal. Luego le paso ahorita la referencia, ¿no?, de este famosísimo caso que fue en la década de los 90, ¿no?, que era, me parece que eran un par de científicos, Socal es el apellido de uno de ellos, que escribió un artículo en el que toma todo este lenguaje devenido de las ciencias sociales y de las humanidades del posmodernismo, ¿no?, en esta corriente posmodernista, y entonces, pues bueno, escribió un artículo completamente ininteligible, ¿no?, que es como criterio para poder publicar en revistas de ciencias sociales y humanidades, básicamente. Y al final la revista, en ese sesgo de confirmación de su propio lenguaje, lo publica y luego Socal sale a decir de, oigan, pues se comieron la broma, ¿no? Porque este artículo no dice absolutamente nada, es una serie de contradicciones, una serie de falsedades y es una forma de demostrar que no hay rigor científico, no hay rigor en su forma de pensamiento y en la manera en la que están hablando acerca de estas cosas, ¿no? Y ha habido también otros casos, justamente. Pero pues sí, tienes razón, enoja esta situación, mire, ya como que dices, no, a mí no me van a venir a decir que yo soy tal cual cosa y que me encasillan y entonces ya pasé de esta cajita, ¿no? Ahora esta otra cajita. Y si un hombre me dice que yo soy cis privilegiada y que, no, hombre, qué ventajas tan innecesarias tengo de sentir que las cosas que me ponen en desventaja estructural las tengo de gratis porque nací con un coño, ¿no? Hijo, es que de verdad, ¿no? Pero bueno. En fin, Mireya, muchísimas gracias. Yadira, ¿tú qué has tenido que hacer para persistir en estos principios y en estas convicciones desde esta perspectiva feminista? Ay, pues creo que, pues de entrada, conocer de primera mano el tema de este engaño de la transición. O sea, lo digo porque fui novia de una chica por 3 años que había querido transicionar, ¿no? Entonces,
como que ya toda esta incomodidad que se me había venido acumulando a lo largo del tiempo y después conocer de alguien muy cercana esta situación, ¿no? Que hablaba un poco de su disforia, que hablaba pues también de estos temas de pues lesbo-odio, ¿no? Porque cuando ella se declara abiertamente lesbiana, pues la familia empieza a hacer estos comentarios de que quizá quiere ser hombre, de que por ahí tiene este deseo, ¿no? Inconsciente de ser hombre. Y entonces todo a su alrededor, porque además cuando la conocí estaba muy inmersa en este ambiente LGBTero, pues la llevaron a estos senderos, ¿no? Peligrosos. Eh, Escucharla, saber cómo buscó información para taparse los senos, cómo buscaba información con el tema de la hormonación, o sea, fue súper fuerte, ¿no? Y de ahí vino, pues ya, más bien como empezar a buscar información, ¿no? Escuchar a Magdalene, también por supuesto leer a Sheila, y por supuesto momento fanático, que creo que todas, fue también comenzar a acercarme primero así muy sigilosamente a los tweets de Laura, Laura Lecuona, y después ya investigar más a profundidad quién era. eh, o sea, todo eso han sido pues factores que me han tenido, que me han traído hoy a esta reflexión crítica, ¿no? Y también, por supuesto, que yo ahí fanseaba mucho lo que hacía WDI en su momento, y pues yo así de que, ay, no, qué sueño. Y ya cuando propiamente, pues me invitan a formar parte de las voluntarias, pues la verdad fue como súper lindo, muy hermoso. Ahora a mí me da mucha risa porque yo antes le decía a una amiga, ahí tonteábamos en Twitter y le decía, no manches, imagínate un día estar en el mismo lugar que Laura Lepona, ¿no? Y entonces ahora que sí estoy, es así de, mira, se cumplió el sueño, ¿no? Entonces creo que en realidad ha sido Laura un referente de muchas de nosotras para darnos como empujón, ¿no? Y que podamos tomar postura, que podamos informarnos más, que tengamos que defender estos ideales y estos valores, ¿no? Feministas, y que en verdad la defensa de los derechos basados en sexo, pues tiene que ser, porque la embestida queer, la embestida del lobby transgenerista es súper fuerte y está en todas partes, ¿no? O sea, en todas partes a donde vayas, ahí está. En las escuelas, en el trabajo, o sea, por todas partes lo vemos. Creo que ha sido esta experiencia con esta ex compañera, esta expareja, algo que me marcó muchísimo, ¿no? Y que creo que ha sido también una constante de muchas lesbianas, el tema de querer transicionar o de estar así a un pelito de hacerlo, que por alguna razón, digo yo, mágica, en algún momento no lo hicieron, ¿no? Algo no les cuadró, algo les incomodó, algo les hizo ruido por ahí, que decidieron no seguir por ese sendero. Y creo que ha sido pues también a la luz de escuchar a otras mujeres, ¿no? Porque esta chica que les cuento, pues creo que lo que le hizo a ella mucho sentido fue encontrarse unas historietas en Instagram no recuerdo ahora el nombre, pero encontrar estas historietas que hablaban precisamente de cómo existía esta percepción errónea de que por ser estas mujeres libres, que no performan la femineidad, pues de inmediato se les relaciona con querer ser un hombre, ¿no? Entonces, cuando ella encuentra estas historietas y se da cuenta que es posible vivirse mujer desde esta cuestión de no performar lo que nos han impuesto como femineidad, pues es lo que le abrió los ojos y dijo, claro, o sea, es que no es por ahí el camino, ¿no? Y entonces ella también empezó a tener su propia crítica. Entonces creo que ha sido estas historias de vida también de otras mujeres, el trabajo de otras mujeres, lo que a mí me ha hecho también tener esta postura y defenderla. Muchas gracias, Yadia. La verdad es que sí es súper importante
creo que justo ese es un factor común, ¿no? El asunto de la historia de vida y ver parte de la trayectoria de las mujeres, que bueno, aquí particularmente, y es algo interesante, en esta guerra cultural, ¿no? Que Alicia Millares nos comentaba en magna ponencia, ¿no? En redes sociales, ¿no? Vemos este perfil de mujeres que en estas trayectorias específicas de su activismo nos hablen justamente de su experiencia personal y de cómo también están atravesando estos procesos y lo que pasa que les hace así de pronto ¿no? Híjole, por aquí no es, ¿no? Y sobre el tema de las lesbianas también, el asunto no, o sea, no me quiero meter en un tema que no me corresponde desarrollar en absoluto a profundidad porque lo desconozco, desconozco esa vivencia, pero el asunto de que justamente este tema particular del transgenerismo es a las mujeres lesbianas a las que más particularmente les está afectando, sobre todo a las más jóvenes, a las que están justamente entendiéndose de esta forma en el mundo, y estos mensajes que les están llegando de que vivir en libertad significa vivir siendo hombres. Es terrible, ¿no? Es verdaderamente terrible esto, ¿no? Gracias, Yadira.